RTP. Le damos la bienvenida a nuestro entrevistado, el abogado Pablo Guevara, experto tributario. Con él hablaremos sobre los impuestos a los dividendos distribuidos, el cambio en el cálculo que ha salido del gobierno y, claro, el nuevo impuesto que sería las utilidades retenidas. Esto en la Ley Orgánica de Transparencia Social, o ley de recientemente fundaciones aprobada. Claro, conocida como la Ley de Fundaciones. Lo escuchamos, estimado abogado Guevara. Bienvenido. Muchas gracias, César, Astrid, y también un saludo para sus radioescuchas. Este es un cambio que se introduce el 28 de agosto. Ya se venía anunciando desde antes que existían sociedades que obtenían ganancias, pagaban impuesto a la renta a las sociedades, pero no distribuían las utilidades a sus accionistas. Y el Estado se sentía defraudado, digamos, porque si bien la sociedad pagaba impuestos sobre las ganancias, no distribuía los dividendos a los accionistas y por tanto los accionistas no estaban pagando su parte de contribución sobre esas ganancias, que vendría a ser un poco la diferencia entre la tasa que pagaba la sociedad, 25%, y la máxima de las personas naturales, 37%. Entonces, lo que hace la reforma es decir, bueno, aquellas sociedades que mantengan utilidades no distribuidas hasta el 31 de julio de cada año deberán realizar un pago, ¿sí?, que está sujeto a una tabla progresiva que arranca con los $100.000 de dividendos no distribuidos. Aquellas sociedades que tienen dividendos retenidos no distribuidos de ejercicios anteriores hasta $100.000, ellos no están sujetos a esta carga. Van a estarlo quienes tengan utilidades o dividendos no distribuidos retenidos a favor de sus accionistas por montos superiores a $100.000 acumulados. Es decir, estamos en el 2025, todo lo que esté acumulado hasta el 2024. ¿Por qué? Porque en marzo, de acuerdo con la ley de compañía, debió haberse celebrado la Junta General y en ella, la Junta General de Accionistas de las Sociedades Mercantiles, y en ella haber dispuesto sobre el destino de las utilidades. Si no dispusieron sobre el destino de las utilidades, entonces están retenidos y se configura esta obligación respecto de esos valores. Eso se lo ve en el patrimonio de las compañías, se va acumulando y se va liberando cuando la compañía decide la distribución del dividendo. Claro, pero Entonces, abogado, usted puede retener, al no darle un fin momentáneamente a estas utilidades, con la intención de luego utilizarlas para reservar, para reinversión o para un reparto futuro. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, hay muchas compañías, es muy común ver sociedades que tienen utilidades retenidas durante muchos años. ¿Por qué? Porque no tienen el flujo para poderlo pagar o porque tienen que decidir si le pagan al accionista o si utilizan el dinero como capital de operación. Entonces deciden mantenerlo en la compañía y no lo distribuyen. No es codicia, a mi modo de ver, no es codicia lo que hace que una sociedad no retenga, no distribuya los dividendos. Creo que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, las sociedades no distribuyen porque no tienen el flujo o porque teniéndolo prefieren mantenerlo dentro de la sociedad para generar más ganancias a futuro. Que eso también es verdad, no tienen el flujo. Hay una realidad que he conocido de cerca en el pasado, momentos en los que uno tiene una utilidad contable que nada tiene que ver con el verdadero flujo de dinero, porque lamentablemente tienes clientes que te pagan cuando quieren. Entonces tú has facturado pero no has recibido el dinero. Eso figuraría como utilidad retenida y te afectaría tributariamente. Así es, sería parte de la base sobre la cual se calcula este pago anticipado. Ahora, este valor que se paga, César, es un valor que lo pagas anualmente, una carga que ha venido a quedarse, no es como la que hemos estado acostumbrados últimamente a esas contribuciones temporales porque la situación económica está mal, no. Esta ha venido a quedarse, ¿sí? Al menos está llamada a quedarse, es permanente. Año a año vas a tener que pagar realizar ese pago sobre las contribuciones retenidas. Ahora, si tú haces el pago de la contribución y no logras compensar o ajustarte a las circunstancias para que te devuelvan en 2 años
al tercer año ese valor se pierde. De hecho, se registra como un gasto no deducible. Entonces, volvamos. Yo, sociedad, no he distribuido dividendos, ¿no es cierto? He retenido, digamos que he retenido $100, no lo he distribuido. Yo tengo que pagar sobre esos $100, pensando obviamente que en esta hipótesis esos $100 es más que los 100.000 como base que no pagan, ¿no es cierto? Sobre ese 100% de utilidades retenidas, voy a tener que pagar un porcentaje que llega hasta el 2.5. ¿Sí? Que en realidad ese 2.5 es cuando las utilidades superan los 500 millones. Pero pensemos que voy a pagar el 1%, es decir, de ese 100%, el 1% lo voy a pagar y tengo derecho a descontarlo si es que distribuye utilidades. Es decir, la norma está hecha para obligar a que la sociedad o hacer, motivar que la sociedad distribuya el dividendo. Y al distribuir el dividendo, el valor que le retiene a su accionista por esa distribución de dividendo, ahí se cobra el 1% que pagó en este Ahí caso está. sobre los dividendos retenidos. Es decir, sí puede recuperar, pero ojo, puede recuperarlo siempre en proporción a la distribución del dividendo. Si yo pagué 1 sobre este 100, al momento de distribuir el 100% tengo derecho a descontar el 1. Pero si distribuyo el 50% del dividendo, no tengo derecho al 1, sino 50 centavos. Claro. ¿Sí? Ok. Hay algo que me llama la atención, ¿no? Que en cuestión al cálculo del impuesto a la distribución de dividendos, Ujú. ahora tenemos un flat del 12%, ¿verdad? Ok. Que antes era sobre el 40% del dividendo distribuido se aplicaba la tabla progresiva del impuesto a la renta. Y hice un cálculo hace unas semanas acá y para cierta gente de la clase media, que a lo mejor tiene ingresos moderados, $2.000, $3.000 al mes o mensualizados de esa forma, sí terminaría pagando un poquito más. O sea, pasando el Así es. cálculo anterior al de ahora, mientras que los que ganan bastante, los que están arriba en la tabla, terminarían pagando menos. Más o menos es Así, así. así es. A ver, esta es la segunda parte de la reforma. Hemos hablado de este pago que se hace por dividendos no distribuidos, por utilidades no distribuidas, es decir, utilidades retenidas. Ahora tú propones hablar sobre el cambio que se está haciendo respecto de los dividendos cuando se distribuyen. En el Ecuador, antes de esta reforma, ya estaban grabados los dividendos. Ujú. ¿Y cómo los grababan? Como tú acabas de indicar. Sobre los $100, digamos, sobre el 100% del dividendo, 60% están exentos y 40% están grabados para las personas. ¿Sí? Sí, sí. Eso hace que si es que eso entraba a tu renta global, entraba a esta canasta donde se acumulan todos los ingresos de la persona natural, tú tenías que luego descontar los gastos que tenías derecho a deducir y aplicar la tabla progresiva de impuesto a la renta de personas naturales, que va de 0,5% hasta el 37%. Entonces, ahí viene el fenómeno que tú comentas. Si yo voy a pagar una tasa del 37%, sí, sería el 37% sobre el 40% del dividendo, más el 25% que pagó en la sociedad, termino pagando más, aproximadamente 14%, más de lo que ahora voy a pagar con la reforma. Entonces, sí beneficia los dividendos altos y hace que las personas naturales que tengan dividendos bajos paguen un poco más. Pero yo creo que ahí no está el mayor o el aspecto más importante. Y te explico por qué. Hay A tres ver. cambios importantes en la reforma en cuanto a los dividendos, que no están escritos, sino que son consecuencias, son efectos. Primero, el dividendo es un ingreso de la sociedad conyugal. Por tanto, si es que yo recibo 100 de dividendos, 50 mi cónyuge y 50 yo, y aplica mi cónyuge tabla progresiva y yo aplico tabla progresiva. Y ambos podemos beneficiarnos de una fracción exenta. Eso está escrito en la ley. Bueno, eh, se mantiene para otro tipo de ingresos ahora. Ya para este impuesto no, porque este impuesto se va a liquidar en cabeza del titular, ya no del dueño de las acciones, que sabemos que el dueño de las acciones en sociedad conyugal es la sociedad conyugal. Ujú. Quien va a tener que declarar es la persona natural, entonces va a tener que aplicar el porcentaje del 12% sobre el total. Ya no puedo fraccionar. Ese es Ok. el primer cambio. El segundo cambio que es importante es que me van a hacer una retención del 100%,
Bajo la regla anterior, me hacían un porcentaje importante de ese dividendo que era crédito tributario, pero ahora no, ahora es un impuesto de la renta único, se lo liquida aparte. Eso significa, se distribuye el dividendo, se calcula el 12%, la empresa que distribuye el dividendo retiene el 12% y yo, muchas gracias, ya pagué el impuesto de la renta, tengo que simplemente declararlo. ¿Sí? Entonces, por tanto, inmediatamente pago el impuesto. No tengo que esperar a marzo del próximo año. El Estado no tiene que esperar hasta el marzo del próximo año para recibir ese dividendo. ¿Sí? Esa es el segundo cambio que no está escrito, pero es un efecto. El tercero es que cuando tú recibes un dividendo y entra esta canasta que se llama liquidación, ingresos de renta mundial, eh, eh, tú coges el dividendo y lo mezclas con el resto de ingresos. Y coges los gastos y mezclas todos los gastos. Y sumas los ingresos y restas los gastos, costos y gastos, y sacas una utilidad y sobre eso aplicas la tabla de impuesto a la renta. Ujú. ¿Sí? Cuando tú tenías pérdidas en tu actividad comercial y tenías un dividendo, el dividendo venía a jugarse con la pérdida y podía significar que sigas teniendo pérdida. Es decir, fue un mal año para ti en todos los ingresos y no pagas impuesto a la renta. Claro. Ahora con esto te puede ir mal en tu actividad comercial, te puedes tener pérdida, pero el dividendo se liquida aparte y pagas el impuesto a la renta aun cuando el resto de tus actividades te haya dado pérdida. Entonces son tres cambios que son, Ese sí, último creo que va a tener el impacto más feo, ¿ah? sí, especialmente para aquellas personas que combinan rentas, ¿no es cierto? Y están teniendo en la actividad comercial les ha ido mal, tienen pérdidas y a pesar de tener pérdidas, pérdidas significa no solamente que no van a pagar impuesto a la renta, pérdidas que se ha deteriorado su Sí, sí, patrimonio, sí. cuidado, ¿sí? Y a pesar de eso van a tener que pagar el impuesto sobre el dividendo. Sí. Están exprimiendo a la gente. Bueno, este aquí es un fenómeno que no es de Ecuador, ¿sí? El tema de los dividendos fictos ya es algo que hace algún tiempo está rondando las Américas, está en Uruguay, eh, no está de la misma forma. Generalmente las legislaciones optan por dar un tiempo para la distribución, te dicen si tú lo retienes más de 3 años y pagas una retención por cuenta del accionista. Pero acá no, acá es año a año y se va acumulando. Ahora, la norma te permite también la devolución, ¿no es cierto? Ujú. Cuando tú, cuando tú pagas este pago adelantado, pago anticipado por no distribuir dividendos, cuando has pagado ese valor también lo puedes descontar con tu propio impuesto a la renta. Por tanto, es interesante. Si te está dando la oportunidad de recuperar parte, el problema va a ser que la situación patrimonial de las empresas se va a ver afectada, César. Sí, sí. Te pongo un ejemplo y esto es importantísimo. Y toma nota de esto porque esto es muy importante. Yo en mi compañía, digamos que tengo un dividendo retenido en el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Para tener una mejor idea de lo que voy a hablar, el activo es lo que tengo, el pasivo es lo que debo y el patrimonio es lo que me pertenece. Lo que Por tanto, queda. si yo compro una casa de $100.000, ese es mi activo. Si me endeudé con el banco en $60.000, ese es mi pasivo. Entonces, yo tengo un pasivo que me ha permitido tener un activo de 100.000, pero mi activo es superior a mi pasivo. ¿Qué significa? Que me pertenecen 40.000. La diferencia entre el activo y el pasivo es el patrimonio, ¿sí? Los bancos cuando te van a prestar dinero no ven otra cosa sino tu patrimonio Así es. y tu pasivo, ¿sí? Para saber que no está sobreexpuesto ya. Correcto. Por supuesto. Entonces, si es que me dicen, oye, vas a pagar un tributo por tener algo en tu patrimonio, ¿qué es lo que corresponde hacer? Diluirlo, es decir, distribuir el dividendo. Ya va a dejar de estar en la compañía, desaparece de la compañía, por tanto mi patrimonio va a bajar. Esa es la primera hipótesis. La segunda es que no lo distribuya, perdón, que no lo pague, sino que simplemente lo distribuya. ¿Dónde va a ir ese patrimonio? Al pasivo. Y estando en el pasivo, mi
índice de endeudamiento sube. Claro. El banco al momento de prestarme el dinero va a decir, oye, ¿cómo te voy a prestar si tú le debes, tú me vas a pedir dinero? Para tu Estamos activismo. pasados el tiempo, abogado Guevara, yo me quisiera quedar aquí 20 minutos más, ya. Lo que escucho, para resumir y poder ir al corte, es que podría haber una afectación al acceso al crédito para las empresas, una afectación a la acumulación de capital, que es importante para el desarrollo económico. O sea, que pueden haber efectos económicos a mediano plazo nocivos. Sí, hay que ver cuál es el comportamiento del sector productivo que por huir de este pago no incurran en el error también de mostrar su estado financiero con una carga Y de afectarse, deuda claro. que les pueda afectar luego, claro. Interesantísima conversación, abogado Guevara, le quedo en deuda. Ojalá podamos conversar en otra ocasión nuevamente de este tema y le deseo un muy buen día a usted. Muchas gracias, César. Que pase bien y hasta luego. RTP